Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Dr. Movits. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los analizadores, comenzando por el analizador kinestésico-motor. Es importante hablar de ciertas definiciones antes de comenzar. El analizador se define como un mecanismo nervioso que comienza en el aparato receptor externo y termina a nivel del sistema nervioso central para procesarse. Van a ser un conjunto de estructuras nerviosas que tienen dos extremos, una parte periférica, que son los órganos de los sentidos, y una parte central, que son áreas donde llega la información procedente de la periferia y que transcurre por diferentes vías nerviosas hasta la corteza cerebral. Dentro de esta tenemos tres áreas: primaria, secundaria y terciaria. Los componentes de un analizador son los siguientes. Vamos a tener una parte central ubicada en la corteza cerebral, donde hay áreas donde se dan las máximas concentraciones de elementos específicos del analizador. Las vías que van a ser encargadas de llevar los impulsos nerviosos y la parte periférica, que son los órganos de los sentidos. En el caso de este analizador sinestésico va a ser el aparato fonoarticulatorio. La parte central va a tener varias zonas. La zona primaria son áreas modal específicas que solo procesan un tipo de información. Las áreas secundarias son áreas específicas que reciben información directa a través de fibras aferentes de zonas primarias. Las zonas terciarias o multimodales van a ser inespecíficas, zonas donde se entrelazan distintos analizadores. Las funciones de los analizadores son organización y conservación de las unidades funcionales, descomposición y recomposición de estas unidades entre sí, análisis y síntesis, y la identificación de la información lingüística, tanto en la decodificación como en la codificación del propio lenguaje. Vamos ahora sí a hablar acerca del analizador motor verbal. Este va a ser un aparato cortical que va a tener una zona inferior en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, que hace posible la combinación y recombinación de unidades de la elocución del lenguaje. Va a constar de un aprendizaje fonológico, análisis y síntesis de unidades mayores, que son las palabras, y la organización sintáctica. Dentro de las funciones de este analizador motor verbal, pues vamos a tener la organización y conservación, que pasan al área de Broca mediante diferentes mecanismos que se transforman en estereotipos motores verbales. La descomposición y recomposición de estas unidades entre sí, que son las palabras, y la identificación en el proceso de codificación del lenguaje, las unidades requeridas para la elocución. El analizador kinestésico motor verbal va a organizar y conservar estereotipos fonemáticos, estereotipos motores verbales y da lugar a la organización sintáctica del lenguaje. Va a constar de un acto verbal, sinestésico motor verbal, con actos del habla y lenguaje expresivo, y de la comprensión, que es la parte verbal, que consiste en la discriminación de sonidos del lenguaje. Este como tal ya va a ser otro tipo de analizador, pero en este caso converge en el sinestésico motor verbal. El brazo motor va a ser la región precentral que limita directamente por delante de la región poscentral. Es conocida como la zona motriz de la corteza. Tiene participación en la producción del lenguaje. Esta área es activada por el área motora suplementaria del hemisferio dominante, que en casi todos es el hemisferio izquierdo del lenguaje. La zona primaria va a ser una área primaria piramidal o motora. Esta va a estar constatada por el área 4 o motor central. Reciben impulsos sensoriales y va a estar constituida por una capa 5 de células gigantes de Betz. El brazo motor, en su zona secundaria, va a ser la primera circunvolución frontal ascendente, que es el área cortical que será encargada de emitir las órdenes motoras necesarias para el lenguaje.
Y finalmente la zona secundaria se puede dividir en dos. La parte premotora, que es el área 6 de Brodmann, que constituye la ejecución de automatización de complejos motores coordinados, y la ya bien conocida área 44 y 45, que es el área de Broca. El área de Broca es una sección del cerebro humano que involucra la producción de lenguaje. Está constituida por las áreas 44 y 45 de Brodmann. Aquí se seleccionan los planes motores necesarios para producir cada uno de los sonidos que componen las palabras de la oración. Información sobre los músculos que van a participar, cuáles se van a contraer, por cuánto tiempo y qué músculos se van a relajar. Cada zona tiene funciones específicas. El área 44 de Brodmann se localiza en la circunvolución frontal inferior o pars opercularis, cuyo papel está en la programación verbal. El área 45 o pars triangularis desempeña un papel central en el sistema de producción del lenguaje, probablemente relacionado con su control ejecutivo. Finalmente, la zona terciaria se encuentra en la parte inferior del lóbulo parietal. Se encarga de la modulación del lenguaje y deseo de contestar. Está constituido por el área 39, que es la integración multimodal en el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. Súper importantes todas estas áreas involucradas en el lóbulo parietal. Y el área supramarginal 40, que tiene que ver con procesamiento fonológico y la escritura. El brazo sinestésico es llevada a cabo por los órganos articulatorios durante la emisión del fonema. Permite lograr el primer nivel lingüístico en el desarrollo de palabras con el uso de fonemas para la estructuración de oraciones. Organiza y conserva los estereotipos fonemáticos, estereotipos motores verbales y esquemas motores definidos. El brazo sinestésico va a tener una zona primaria, donde están las áreas primarias 3, 1 y 2 de Brodmann, que se localizan en la corteza somatosensorial. Tiene formación de estereotipos sinestésicos en forma conjunta con el área de Broca. Se localiza en el lóbulo parietal y la circunvolución parietal ascendente. La zona primaria 3, 1 y 2 recibe los impulsos y recodifica las señales obtenidas de manera estereoceptiva. Sintetizan todos los impulsos en grupos simultáneos que permitirán generar una respuesta. El área secundaria recibe e integra la información procedente del área primaria 3, 2 y 1 y se localiza en el área 5 y 7, ubicada en tiempo y espacio, que tiene que ver con ubicación, tiempo y espacio, y el área de Brodmann 43. En el caso de la zona secundaria, la 43, ubicada en tiempo y espacio del aparato fonoarticulador, ubicación de punto de la articulación para la información súper importante del articulema, porque hay afasias que afectan esta zona 43 que tiene que ver con esta formulación del articulema. La zona terciaria es la encargada de la construcción de imágenes sinestésicas a partir de la conexión entre imágenes visuales, auditivas y sinestésicas. Se localiza en el área 39 y 40 de Brodmann. El área 39 lleva a cabo el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura, obviamente ubicada en el lóbulo parietal. El giro supramarginal 40 tiene que ver con el procesamiento fonológico y la escritura. La ínsula es un lóbulo como tal y desempeña un papel en la coordinación, en la interconexión entre los sistemas cerebrales del lenguaje, léxico, semánticos y gramaticales. Es decir, un área de conexión entre las áreas de Wernicke que tienen que ver con la comprensión del lenguaje, semántica,
y la región más importante del todo el cerebro para la función intelectual superior, porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje. Y una conexión con el área de Broca, que ya la vimos, que es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de la palabra. Esta ínsula tiene conversión de los fonemas en información motora para que ésta pueda ser leída en el área de Broca. Tiene función de llevar a cabo un procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. Por su parte, los fascículos longitudinales superiores es toda una red que interconecta los diferentes lóbulos, cuya función en el lenguaje son los aspectos de fonología, evocación léxica y articulación. Por parte de los componentes superiores se encuentran en el área frontal. Aquí tenemos los fascículos longitudinales 1, 2 y 3 que llevan diferentes interconexiones. El fascículo cuarto, que es el fascículo arqueado, conecta área de Wernicke con área de Broca, que es uno de los más importantes. Aquí lo tenemos, conecta área de Wernicke con área de Broca. El fascículo quinto conecta la región temporal con la parietal. Tenemos otras vías como el fascículo uncinado que conecta la zona temporal anterior con el lóbulo frontal, fascículo longitudinal inferior que une la región occipital con el lóbulo temporal y el fascículo fronto-occipital inferior que conecta el lóbulo occipital con la región órbito-frontal. Las regiones subcorticales tenemos la córtico-tálamo-cortical, que es una región temporoparietal y pulvinar del tálamo, núcleo central anterior del tálamo y área de Broca. Se encarga del monitoreo léxico-semántico. El área temporoparietal va del caudado al globo pálido, núcleo ventral anterior del tálamo y área de Broca, que tiene que ver con la activación del área de Broca para el habla. Las áreas prefrontales participan en el lenguaje fundamentalmente en la habilidad discursiva a través de la función ejecutiva. Estas funciones dependen de la región frontal dorsolateral. Tienen que ver con la iniciación de la actividad verbal, planificación de lo que se va a decir, monitoreo de lo que se está diciendo y verificación de lo que se dijo. En conjunto, para formular una oración, lo primero es tener una idea clara. En el área de Wernicke se accede al léxico con el objetivo de seleccionar las palabras, procesamiento léxico. En el área de Broca se selecciona el verbo, se ordenan las palabras de forma adecuada, que es el proceso gramatical. En la circunvolución supramarginal se seleccionan los fonemas que componen cada una de las palabras y esta información viaja hacia el lóbulo de la ínsula. Este se convierte en información motora. La información es enviada hacia el área nuevamente de Broca, donde se seleccionan los planes motores necesarios para producir cada sonido. Cada uno de los conjuntos contiene información sobre los músculos que van a participar, cuáles se van a contraer, por cuánto tiempo y qué músculos se van a relajar. Esta información es enviada al área de motora primaria, que es el área 4 en el mapa de Brodmann. La información baja hacia los pares craneales a través del haz córtico nuclear y llega a los nervios craneales quinto, séptimo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. La información llega a los músculos de los órganos fonoarticulatorios, que son los músculos, donde se llevan a cabo la producción hablada del enunciado. Las áreas motoras 6 y 8, las estructuras subcorticales y el cerebelo forman parte de esta actividad motora. Ahora vamos a hablar acerca del analizador auditivo verbal. Este analizador, la actividad es que se basa en las interconexiones de neurosemas, que son componentes elementales de los estereotipos verbales. También descompone y recompone los estereotipos verbales entre sí.
Tanto el conjunto o el flujo del lenguaje interno como la decodificación del lenguaje externo tienen que ver con este analizador. El objetivo de este analizador es la recepción de la emisión verbal del que habla, el control de las emisiones verbales propias, análisis y síntesis de la verbalización y el análisis y síntesis de los signos verbales, y diferenciar obviamente una palabra de otra. La percepción del lenguaje, primer nivel de análisis verbal, permite realizar el análisis y síntesis de los sonidos y sílabas. El nivel de comprensión, que es el segundo nivel de análisis verbal, permite analizar el análisis y la síntesis del pensamiento. El oído va a ser el primer nivel de análisis verbal. Llega al órgano de Corti, vías conductoras, regiones temporales para su análisis y síntesis, y finalmente al sistema sinestésico. La corteza auditiva primaria recibe proyecciones directas de la porción ventral del ganglio geniculado medial que se encuentra en el tálamo, que es la vía auditiva ascendente. Corresponde a las áreas 41 y 42 de Brodmann. El área 41 de Brodmann se subdivide en 4 regiones y el área 42 corresponde a T2 y se subdivide en 2. Esta corteza auditiva primaria tiene una organización tonotópica. Las neuronas de cada región en particular están relacionadas para una frecuencia concreta. Las frecuencias altas corresponden a lo más profundo del surco temporal y las frecuencias bajas corresponden a lo más superficial del surco temporal. Es decir, sonidos agudos se encuentran en la región posteromedial. Sonidos graves se encuentran en la región anterolateral. Dentro de las funciones de esta corteza primaria es el análisis de frecuencias, discriminación de sonidos, recepción del mensaje auditivo, identificación definitiva de características del sonido, integración de datos auditivos con lo del resto de los sistemas sensoriales. Por su parte, el área auditiva secundaria, al igual que era secundaria la de Broca en el analizador kinestésico motor verbal, va a estar constituida por el área de Wernicke, que son áreas 21 y 22 de Brodmann. Estas reciben proyecciones de la porción dorsal y medial del ganglio geniculado medial y poseen una menor especificidad frecuencial. Tiene funciones en el análisis de localización del lenguaje humano, localización espacial de sonido, memoria auditiva, análisis de sonidos complejos y de umbral auditivo. Y finalmente la zona terciaria o zonas de solapamiento tiene límites del córtex occipital, temporal y poscentral. Se encuentra en áreas 39 y 40 que se encuentran en la región parietal inferior, constituido por células asociativas 2 y 3 del córtex. Tiene que ver con la síntesis simultánea y operaciones lógico-gramaticales, integración de la excitación que llega a diferentes analizadores, realización del análisis en forma más detallada de la información que reciben de la periferia. Finalmente, la corteza auditiva tiene que ver el trabajo de las secciones de la corteza auditiva del hemisferio izquierdo. Consiste en el análisis y la síntesis del flujo sonoro mediante la selección de los signos fonémicos del sistema objetivo del idioma. Se debe de realizar con la participación inmediata de los actos articulatorios que representan el papel eferente para la percepción de los sonidos. La evaluación de los sonidos del lenguaje se puede realizar a 2 niveles diferentes, que corresponden con 2 mecanismos diferentes. La percepción directa de los sonidos del lenguaje con la participación inmediata de la corteza auditiva y la selección acústica de los signos informativos más importantes.